¿Quién es ella?, murmuró Elena, la hermana menor de Laura, mientras acomodaba los últimos globos de colores en el salón. Laura levantó la vista del pastel que estaba decorando y vio a Rafael entrando por la puerta principal, con una mujer joven y elegante tomada de su brazo. Laura respiró profundo. No había necesidad de preguntar. La respuesta estaba escrita en la sonrisa demasiado segura de Rafael y en la forma en que la mujer, con un vestido rojo brillante, evitaba mirarla directamente. Mónica. Había oído su nombre antes, pero nunca pensó que Rafael sería tan descarado como para traerla a la fiesta de su hijo. «Es una amiga de trabajo», respondió Rafael con naturalidad, dándole un beso rápido en la mejilla a Laura. La mujer, Mónica, extendió la mano con una sonrisa nerviosa. Laura la miró durante un instante que pareció eterno. Luego tomó su mano. «Bienvenida», dijo con una calma que sorprendió incluso a Elena. Rafael, aliviado por la falta de confrontación, se alejó rápidamente hacia el grupo de amigos que ya estaban en la terraza, mientras Mónica lo seguía como una sombra. «¿Es en serio? ¿Aquí? ¿En la fiesta de Javier?», susurró Elena con indignación. «No hagas nada», respondió Laura en voz baja, sin apartar los ojos de su esposo y su acompañante. «Todavía no». La fiesta continuó como estaba planeado. Los niños jugaban en el jardín. Los adultos charlaban alrededor de las mesas llenas de comida, y Laura se movía entre los invitados como si nada hubiera pasado, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Cada sonrisa, cada palabra amable que dirigía a Mónica, era una estrategia calculada. No iba a darle a Rafael la satisfacción de perder el control, no delante de todos. «Mónica, ven», llamó Laura en un momento, señalando una mesa donde estaban sentados los padres de Rafael. «Quiero que conozcas a mis suegros». Mónica, visiblemente incómoda, obedeció. Laura la presentó con una cortesía impecable, mientras los padres de Rafael intercambiaban miradas confusas. Nadie dijo nada, pero la tensión era palpable. Laura sabía que cada pequeño gesto quedaría grabado en la memoria de todos. Mientras tanto, Rafael observaba desde lejos, aparentemente relajado, pero con un leve tic en la mandíbula que delataba su nerviosismo. Sabía que Laura no era una mujer que se quedara de brazos cruzados. Lo que no sabía era qué estaba planeando. La tarde avanzó, y Laura aprovechó cada oportunidad para sembrar dudas entre los invitados. Durante una conversación con una de las amigas de la familia, dejó caer casualmente: «Es curioso cómo Rafael siempre encuentra tiempo para reuniones de trabajo tan largas últimamente. A veces pasa noches enteras fuera. Debe ser muy dedicado». La amiga levantó una ceja, sorprendida por el comentario, pero no dijo nada. Laura sabía que no necesitaba más. Las palabras ya estaban en el aire, y las personas harían el resto. Cuando llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños para Javier, Laura tomó el micrófono. Todos los invitados se reunieron alrededor de la mesa principal, y la atención se centró en ella. Laura sonrió, sosteniendo la mano de su hijo. «Hoy es un día muy especial para nuestra familia. Quiero agradecer a todos por estar aquí para celebrar el cumpleaños de Javier, pero también quiero hablar de algo que para mí es igual de importante: la familia, la confianza y el respeto». Rafael, que estaba a un lado de la mesa con una copa de vino en la mano, frunció el ceño. Laura continuó mirando directamente a él y a Mónica. «Una familia no es solo una cuestión de sangre. Es una cuestión de compromiso, de estar presente en los momentos importantes, de cuidar lo que hemos construido juntos y, sobre todo, de ser honestos», dijo, dejando que las palabras calaran hondo. La sala quedó en silencio. Algunos de los invitados empezaron a intercambiar miradas incómodas. Rafael, por primera vez en toda la noche, pareció perder su compostura. Laura levantó su copa. «Por Javier», finalizó, ignorando deliberadamente a Rafael. Los aplausos llenaron el salón, pero Laura sabía que la verdadera fiesta apenas comenzaba. La tensión en el aire era casi palpable cuando los aplausos comenzaron a desvanecerse. Laura observó cómo Rafael intercambiaba una mirada rápida con Mónica, una que confirmaba lo que ella ya sabía. Estaban inquietos, no porque sintieran culpa, sino porque no sabían hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y eso, pensó Laura, era exactamente lo que quería. Mientras los invitados regresaban a sus conversaciones y risas, Laura continuó moviéndose entre ellos con una calma calculada, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Sin embargo,
Cada paso, cada palabra, formaba parte de un plan más grande. ¿Cómo estás llevando todo esto?, preguntó Elena, apareciendo a su lado mientras acomodaba una bandeja con copas de champán. Laura no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó una de las copas y dio un sorbo antes de mirar a su hermana. Estoy bien, pero esto no es solo por mí, Elena. Esta noche no es el final, es solo el comienzo. Elena frunció el ceño, tratando de entender qué estaba planeando Laura. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Laura giró sobre sus talones y caminó hacia un grupo de invitados donde Mónica se encontraba de pie, visiblemente incómoda. «Mónica», dijo Laura con una sonrisa cálida que no alcanzaba sus ojos. «No te he presentado a mis amigas. Ven, quiero que te sientas como en casa». Sin darle tiempo para negarse, Laura la tomó del brazo y la llevó hacia un grupo de mujeres que charlaban animadamente. Mónica no tuvo más remedio que seguirla. «Chicas, les presento a Mónica. Es una amiga de Rafael», dijo Laura con un tono perfectamente neutral, aunque las palabras cargaban un veneno sutil. Las mujeres se miraron entre sí con sorpresa y, en algunos casos, con evidente curiosidad. No era común que Rafael presentara amigas en este tipo de eventos. Mientras tanto, Mónica, con las mejillas enrojecidas, intentaba mantener la compostura. «¿Trabajas con Rafael?», preguntó una de las mujeres, rompiendo el silencio. «Sí, somos colegas», respondió Mónica con un tono nervioso. Laura notó que evitaba mirar a los ojos de las demás. «Debe ser difícil trabajar tantas horas con él», intervino Laura, con una expresión aparentemente inocente. «Pero Rafael siempre ha sido tan dedicado. Seguro que no es fácil mantener el ritmo». El comentario, aunque disfrazado de cumplido, cayó como una bomba en el grupo. Mónica no pudo ocultar su incomodidad y Rafael, que había estado observando desde la distancia, comenzó a caminar hacia ellas con paso apresurado. «¿Pasa algo aquí?», preguntó Rafael mirando directamente a Laura. «Nada, querido», respondió Laura con una sonrisa. «Solo le estaba contando a Mónica cuánto apreciamos que haya venido a nuestra celebración. Es raro ver a una colega tan cercana, ¿verdad?». Rafael apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Laura aprovechó el momento para apartarse del grupo y dejarlo a él y a Mónica lidiar con las miradas curiosas de los demás. Sabía que cada minuto que pasaba sembraba más dudas en la mente de los invitados, y eso era justo lo que quería. Cuando finalmente se alejó del grupo, Elena la alcanzó de nuevo, claramente alarmada. «Laura, esto está escalando rápido. Rafael está a punto de explotar. ¿Estás segura de que quieres hacerlo de esta manera?». «¿De qué otra manera podría hacerlo?», respondió Laura sin detenerse. «Él trajo a su amante a la fiesta de nuestro hijo, Elena. No voy a quedarme callada, pero tampoco voy a darle el gusto de perder el control. Él no tiene idea de lo que viene». Elena la miró asombrada por la determinación en sus palabras. Antes de que pudiera responder, Laura volvió al centro del salón donde Javier estaba rodeado de niños, jugando con los regalos que había recibido. Laura sonrió al verlo feliz, sintiendo una oleada de fuerza. Todo lo que estaba haciendo lo hacía por él. Rafael, mientras tanto, había llevado a Mónica a un rincón apartado del salón. Desde lejos, Laura los observó. Él hablaba rápido, con gestos nerviosos, mientras Mónica asentía con la cabeza, claramente afectada por lo que estaba pasando. Laura supo que Rafael estaba intentando minimizar el daño, pero era demasiado tarde. Las semillas de la duda ya estaban plantadas, y la noche aún tenía muchas horas por delante. Cuando la música cambió a un ritmo más lento y algunos invitados comenzaron a despedirse, Laura decidió dar el siguiente paso. Tomó el micrófono una vez más, llamando la atención de todos. «Antes de que algunos se vayan, quiero agradecerles de nuevo por estar aquí», dijo con una sonrisa que no dejaba entrever ninguna emoción. Su mirada se detuvo un segundo en Rafael antes de continuar. «Esta noche es especial, no solo porque celebramos un año más en la vida de Javier, sino porque también nos recuerda lo importante que es la familia». Rafael se tensó visiblemente y Mónica evitó mirarla. Laura lo notó, pero continuó. «La familia es el pilar de todo. Pero no se trata solo de los momentos felices. También se trata de los desafíos, de la confianza y de superar juntos cualquier cosa que intente romper esos lazos». El salón quedó en silencio. Laura dejó que sus palabras flotaran en el aire,
observando cómo los rostros de los invitados comenzaban a llenarse de confusión, curiosidad y, en algunos casos, de entendimiento. Rafael abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no pudo. Laura le sostuvo la mirada un segundo más antes de soltar el micrófono en la mesa y desaparecer entre los invitados. Sabía que el golpe había caído y que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Los murmullos comenzaron casi de inmediato, después del discurso de Laura. Los invitados se miraban entre sí, preguntándose si las palabras de Laura eran simplemente reflexiones sobre la familia o si ocultaban algo más. Sin embargo, las miradas que Rafael y Mónica intercambiaban lo decían todo. Laura, observando desde la distancia, sabía que el ambiente ya no sería el mismo. Rafael, incómodo por el cambio en la energía de la sala, decidió actuar. Caminó rápidamente hacia el grupo donde estaban sus padres y algunos amigos cercanos. Mónica intentó seguirlo, pero él levantó una mano para detenerla. Laura está exagerando, como siempre, dijo Rafael a sus amigos con una sonrisa nerviosa. Ya saben cómo es cuando se pone sentimental en las fiestas. Su madre, la señora Carmen, no parecía convencida. Estaba sentada con los brazos cruzados, su mirada fija en él. Finalmente, habló. ¿Y qué significa todo esto, Rafael? No es propio de Laura hablar así. Hay algo raro en todo esto y espero que no sea lo que estoy pensando. Rafael intentó mantener la calma, pero la firmeza en la voz de su madre lo dejó sin respuesta inmediata. Sabía que Carmen era una mujer observadora, y si ella ya estaba sospechando, no tardaría en cuestionarlo más profundamente. Mientras tanto, Laura continuaba moviéndose entre los invitados, asegurándose de que todos tuvieran algo de comer o beber, pero cada conversación que iniciaba estaba cuidadosamente diseñada para sembrar pequeñas dudas. Se acercó a Silvia, una de las amigas de Mónica, que parecía tan fuera de lugar como Mónica misma. Silvia, ¿verdad? No sabía que Rafael tenía amigas tan cercanas en el trabajo, comentó Laura con una sonrisa amable. Siempre me dice que su ambiente laboral es muy aburrido. Me alegra saber que tiene buena compañía. Silvia, incómoda, miró hacia los lados, como buscando una salida. Ah, bueno, sí, somos compañeros, pero no tan cercanos. Yo solo vine porque... Bueno, Mónica insistió. Laura inclinó la cabeza, fingiendo interés. Qué bien. Rafael siempre dice que su equipo es como una familia. Aunque, bueno, él últimamente pasa más tiempo con su familia del trabajo que con nosotros. El comentario quedó flotando en el aire, y Laura observó cómo Silvia apretaba la copa en sus manos, claramente sin saber qué decir. Finalmente, Laura le dio una palmadita en el brazo y se alejó satisfecha. Cada conversación era una pieza más en su plan. En otra esquina del salón, Elena había quedado atrapada en una conversación con uno de los amigos de Rafael, un hombre llamado Mauricio, que parecía más interesado en averiguar qué estaba pasando que en disfrutar de la fiesta. Esto está raro, ¿no crees?, le dijo Mauricio bajando la voz. Laura es siempre tan tranquila. Hoy parece diferente. Elena, sin querer revelar demasiado, simplemente se encogió de hombros. Tal vez tiene mucho estrés. Ya sabes, organizar todo esto no es fácil. Mauricio no parecía convencido. Tal vez, pero la forma en que habló parecía que estaba apuntando a alguien. ¿Crees que tenga algo que ver con esa mujer? ¿Cómo se llama? Mónica. Elena sintió un nudo en el estómago. No quería ser parte del drama, pero también sabía que mantener a Mauricio distraído podría ser útil. No sé, Mauricio, tal vez estás leyendo demasiado. Disfruta la fiesta, ¿sí?, dijo intentando cambiar el tema. Sin embargo, sabía que los rumores ya estaban comenzando a formarse y no había manera de detenerlos. Rafael, sintiendo que perdía el control de la situación, finalmente se acercó a Laura. La encontró junto a Javier, ayudándole a abrir uno de sus regalos. Laura lo ignoró por completo mientras Javier le mostraba emocionado su nuevo juguete. «Podemos hablar un momento», dijo Rafael en voz baja, tratando de no llamar la atención. Laura levantó la vista, sosteniendo la mirada de Rafael por un segundo antes de responder. «Claro, pero no aquí. No quiero arruinar la fiesta de Javier». Rafael asintió, aunque claramente no estaba satisfecho con la respuesta. Sabía que no podía presionarla frente a los invitados. Sin embargo, la frustración era evidente en su rostro. Laura volvió su atención a Javier, dejando a Rafael de pie,
sin otra opción que alejarse. Sabía que esto era solo el comienzo, pero tenía algo mucho más grande preparado. Cuando la fiesta comenzó a llegar a su fin y los primeros invitados empezaron a despedirse, Laura se acercó a Mónica, que estaba parada cerca de la puerta, claramente incómoda. Esta vez no fingió ser amable. «Espero que hayas disfrutado la fiesta, Mónica. Javier se esforzó mucho en elegir la decoración. Es un niño muy especial. Estoy segura de que algún día tendrás hijos y entenderás lo importante que es protegerlos de ciertas cosas o personas». Mónica tragó saliva, sin saber qué responder. Laura le dio una última mirada antes de alejarse, dejando claro que el juego estaba a punto de cambiar de nivel. Mientras veía a los últimos invitados salir, Laura sintió una sensación de calma momentánea. La fiesta había cumplido su propósito. Ahora era el momento de tomar el control total y asegurarse de que Rafael entendiera que había cometido el peor error de su vida. Cuando la última puerta se cerró y los ecos de los invitados se desvanecieron en la distancia, la casa quedó en un silencio incómodo. Laura comenzó a recoger algunos platos del salón, aunque su mente estaba completamente enfocada en lo que sabía que iba a suceder. Rafael, de pie junto a la mesa central, observaba cada uno de sus movimientos con los brazos cruzados, como si estuviera buscando el momento adecuado para hablar. «¿Puedes decirme qué demonios fue todo esto, Laura?», preguntó finalmente, con un tono que oscilaba entre el enojo y la preocupación. Laura no se molestó en mirarlo de inmediato. En lugar de responder, tomó los platos y caminó hacia la cocina, obligándolo a seguirla. Rafael lo hizo, cada vez más irritado. «¿Qué estabas intentando lograr con ese discurso? ¿Por qué estabas hablando como si...?» Se detuvo, tragándose las palabras que temía pronunciar. «¿Por qué estabas insinuando cosas frente a todos?». Laura finalmente se giró, dejando los platos sobre la encimera. Sus ojos, hasta entonces calmados, ahora brillaban con una mezcla de ira contenida y determinación. «¿Quieres hablar sobre insinuaciones, Rafael? Muy bien. ¿Por qué no empezamos con la tuya? Traer a Mónica, tu amante, a la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo. ¿Qué es eso? ¿Descaro? ¿Estupidez? ¿O simplemente no te importa?». La expresión de Rafael cambió instantáneamente. Intentó mantener la compostura, pero el sudor comenzó a formarse en su frente. Su primera reacción fue negar. «Mónica no es mi amante. Estás loca, Laura. Siempre exagerando todo. Es solo una colega. Nada más». Laura soltó una risa fría, casi sarcástica. «Claro, Rafael. Porque todos traemos colegas a las fiestas familiares. Las presentamos como si fueran parte de nuestra vida. Y luego intercambiamos miradas que gritan culpabilidad. ¿Realmente crees que soy tan ingenua?». Rafael dio un paso hacia ella, tratando de recuperar el control de la conversación. «No sé qué estás intentando hacer, pero este no es el momento ni el lugar para tus paranoias, Laura. Piensa en Javier. No quiero que se entere de tus tonterías». Ese comentario fue suficiente para romper la barrera de la paciencia de Laura. Dio un paso hacia él, quedando a centímetros de su rostro. «Mis tonterías», repitió con un tono bajo y amenazante. «Javier es la única razón por la que no he hecho esto público de la forma en que mereces, Rafael. Pero no te equivoques. Esto no tiene nada que ver con paranoias. Tengo pruebas. Sé todo sobre tus viajes de negocios, sobre los regalos que compraste para ella mientras yo pensaba que trabajabas hasta tarde. Sé exactamente con quién he estado compartiendo mi vida. Y créeme, esto se acaba ahora». Rafael abrió la boca, pero no pudo articular ninguna palabra. Laura lo miró por un momento más antes de dar la vuelta y regresar al salón, dejando a Rafael atónito en la cocina. Sabía que no tenía argumentos para defenderse, pero también sabía que Rafael era un hombre orgulloso. No se rendiría tan fácilmente. Minutos después, mientras Laura recogía los restos de los globos y las decoraciones de la fiesta, escuchó pasos detrás de ella. Rafael había decidido intentarlo de nuevo, pero esta vez su tono era diferente, más calculador. «Mira, Laura, sé que las cosas no han sido fáciles últimamente. Tal vez he estado distante, tal vez he cometido errores, pero podemos arreglar esto. Por Javier, por nosotros». Laura se detuvo, sosteniendo un globo desinflado en sus manos. Se giró lentamente hacia él, con una expresión de incredulidad. «¿Arreglar esto? ¿Crees que puedes pararte aquí y ofrecerme un «podemos arreglar esto» como si fuera un simple malentendido? Rafael, no puedes remendar una traición, y mucho menos una que es tan descarada». Rafael intentó acercarse a ella,
pero Laura levantó una mano deteniéndolo. No quiero tus disculpas vacías. Lo único que quiero es que entiendas que no voy a ser más esa mujer que ignoraba las señales, que callaba por el bien de la familia, que aceptaba menos de lo que merecía. Esta fue tu última oportunidad, Rafael, y la destruiste. Rafael frunció el ceño, finalmente dejando de lado su tono conciliador. ¿Y qué piensas hacer, Laura? ¿Dejarme? ¿Arruinar nuestra familia? ¿Eso es lo que quieres? Porque, te lo advierto, no será tan fácil. Laura lo miró fijamente, su rostro inmutable. ¿Fácil?, repitió con una calma aterradora. Nada en mi vida contigo ha sido fácil, Rafael, pero te aseguro que vivir sin ti será lo más sencillo que haga. El silencio cayó entre ellos, pesado y definitivo. Rafael se quedó de pie, mirando cómo Laura dejaba el globo sobre la mesa y se dirigía a las escaleras. Sabía que la conversación había terminado y que Laura ya había tomado su decisión. Esa noche, Laura se sentó frente a su computadora en el escritorio de su habitación. Sacó de un cajón un sobre lleno de papeles, recibos, capturas de pantalla, fotos que había reunido durante meses. Cada pieza de evidencia era una prueba de que Rafael no tenía argumentos para defenderse. Respiró profundo antes de empezar a organizar todo. Sabía que este era solo el comienzo de una batalla más grande. Mientras tanto, Rafael, en el sofá de la sala, abrió una botella de whisky. Bebió en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Laura ya no era la mujer complaciente que había subestimado durante años, y ahora, lo que quedaba de su vida juntos, pendía de un hilo. A la mañana siguiente, Laura despertó temprano, decidida a seguir adelante con su plan. Mientras el sol apenas se asomaba por las ventanas, comenzó a preparar el desayuno para Javier, que aún dormía en su habitación. La cocina estaba en silencio, excepto por el sonido de los cubiertos y el café hirviendo. Sabía que en cualquier momento, Rafael bajaría para intentar recuperar el control de la situación. No tuvo que esperar mucho. Minutos después, escuchó los pasos pesados de Rafael en las escaleras. Apareció en el marco de la puerta, con el rostro cansado y una expresión seria. Sin embargo, Laura no se molestó en mirarlo. En su lugar, vertió el café en una taza y continuó con su tarea. «Necesitamos hablar», dijo Rafael, rompiendo el silencio. Laura colocó el café sobre la mesa, sin levantar la vista. «Ya hablamos anoche, Rafael. No hay nada más que decir». «No, no lo entiendes», replicó, ahora con un tono más desesperado. «Laura, sé que cometí errores, pero no puedes destruir todo lo que hemos construido juntos por un malentendido». Ella finalmente lo miró, con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Un malentendido? ¿Eso es lo que crees que fue?», dijo, con un tono de voz más alto del que pretendía. Luego bajó la voz para no despertar a Javier. «¿Sabes qué, Rafael? Estoy cansada de tus mentiras. Deja de tratarme como si fuera una tonta». Se acercó a la encimera y sacó un sobre que había guardado allí la noche anterior. Lo abrió lentamente y comenzó a sacar las pruebas. Fotos de Rafael entrando y saliendo de hoteles con Mónica, capturas de mensajes que había encontrado en su teléfono y recibos de cenas y regalos que claramente no eran para ella. Rafael se quedó pálido al ver las pruebas. Dio un paso hacia atrás como si la verdad lo hubiera golpeado físicamente. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó en voz baja, pero Laura no respondió. «No era importante. No importa cómo lo conseguí, Rafael. Lo que importa es que ya no puedes negar lo que hiciste, y ahora tengo todo lo que necesito para dar el siguiente paso». «¿El siguiente paso?», repitió Rafael con una mezcla de temor y enojo. «¿Qué estás diciendo? ¿Vas a dejarme? ¿A destruir nuestra familia?». Laura soltó una risa amarga. «No, tú ya destruiste nuestra familia. Yo solo estoy recogiendo los pedazos para reconstruir algo mejor, algo que no incluya tus mentiras, tus engaños y tu falta de respeto». Rafael la miró fijamente, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para detenerla. Pero nada de lo que pudiera decir cambiaría la decisión de Laura. Ella lo sabía, y él también. Javier bajó las escaleras en ese momento, interrumpiendo la conversación. Laura cambió inmediatamente su expresión a una más tranquila y sonriente. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», le preguntó mientras le servía su desayuno. Javier asintió, ignorando la tensión palpable entre sus padres. Rafael, por su parte, trató de parecer relajado,
pero el niño apenas le dirigió la palabra. Laura sabía que Javier había notado algo, aunque no entendiera exactamente qué estaba pasando. «Papá, ¿puedes llevarme al parque después del desayuno?», preguntó Javier de repente, sorprendiéndolos a ambos. Rafael, buscando cualquier oportunidad para recuperar algo de normalidad, sonrió. «Claro, hijo, podemos ir después de que termines de comer». Laura no dijo nada. Sabía que Rafael estaba intentando usar a Javier como un puente para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero no iba a impedírselo. De hecho, esto le daba a ella algo de tiempo para preparar el siguiente paso. Una vez que Rafael y Javier salieron, Laura tomó su teléfono y llamó a su abogado. Había estado investigando discretamente durante meses, anticipando este momento. La llamada fue breve, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. Estaba lista para iniciar el proceso de divorcio. Mientras colgaba, sintió una mezcla de emociones. Había rabia, dolor y tristeza, pero también había algo más profundo, una sensación de alivio. Finalmente estaba tomando el control de su vida. Rafael no tendría más poder sobre ella. Horas después, cuando Rafael regresó con Javier, Laura estaba en la sala, revisando documentos. Rafael entró con una expresión cautelosa, como si esperara que Laura continuara con la confrontación, pero ella ni siquiera lo miró. «Javier, ve a tu cuarto a jugar un rato», dijo Laura suavemente. El niño asintió y corrió escaleras arriba. Cuando se aseguró de que Javier no podía oírla, Laura finalmente levantó la vista hacia Rafael. «Ya hablé con un abogado. Vamos a divorciarnos, Rafael, y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso». Rafael la miró con incredulidad. «¿Estás hablando en serio? Laura, no puedes hacer esto. Piensa en Javier. ¿De verdad quieres que crezca en un hogar roto? Un hogar roto es exactamente lo que hemos sido durante años, Rafael. Solo que yo intenté fingir que no era así, pero ya no más. Javier necesita crecer en un lugar donde haya respeto, donde haya amor, y eso no es lo que tenemos aquí». Rafael intentó hablar, pero Laura lo interrumpió. «No quiero discutir más. Mañana iré con el abogado para avanzar con los trámites. Hasta entonces será mejor que te mantengas lejos de mí». Rafael apretó los puños, frustrado, pero no dijo nada más. Sabía que Laura estaba decidida y que cualquier intento de persuadirla sería inútil. Mientras subía las escaleras para evitar prolongar la conversación, Laura se permitió un momento de calma. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años sentía que estaba avanzando hacia algo mejor. El sonido del reloj en la sala parecía más fuerte de lo normal mientras Laura repasaba mentalmente los eventos de las últimas 24 horas. Rafael había pasado la noche fuera, probablemente intentando encontrar alguna forma de salvar su imagen o simplemente digerir la realidad de que su vida estaba cambiando de manera irreversible. Pero Laura ya no estaba preocupada por él. Ahora, su enfoque estaba completamente en Javier y en el futuro que estaba decidida a construir. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Laura escuchó el sonido de la puerta principal. Rafael entró con pasos firmes, su expresión endurecida. Sin decir una palabra, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie frente a ella. «No puedo creer que estés haciendo esto, Laura», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No solo estás arruinando nuestro matrimonio, estás destruyendo nuestra familia». Laura dejó la taza de café que sostenía sobre el mostrador y lo miró directamente a los ojos. «Nuestra familia ya estaba rota, Rafael. Esto no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Esto es el resultado de tus decisiones, no de las mías». «¿Mis decisiones?», respondió él alzando la voz. «Todo lo que he hecho fue trabajar para mantener esta casa. ¿Y esto es lo que recibo a cambio?». Laura permaneció tranquila, algo que parecía enfurecerlo aún más. «No es el trabajo, Rafael. Es la falta de respeto, la falta de compromiso, la falta de honestidad. No quiero un esposo que miente y engaña, y no quiero que mi hijo crezca pensando que esto es lo que significa ser un hombre». Rafael frunció el ceño, claramente impactado por la firmeza en sus palabras, pero antes de que pudiera responder, Javier apareció en la puerta de la cocina. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, frotándose los ojos con sus manos pequeñas. Laura se agachó para estar a su altura y le dio un beso en la frente. «Nada, mi amor. Tu papá y yo solo estamos hablando de cosas de adultos. Ve a desayunar, ya te preparé tu cereal favorito». Javier asintió y se dirigió al comedor. Rafael miró a Laura con una mezcla de frustración y derrota.
Esto no ha terminado, Laura, dijo en un susurro antes de salir de la cocina y dirigirse al comedor con su hijo. Esa tarde, Laura tuvo una reunión con su abogado en un pequeño despacho del centro de la ciudad. Mientras miraba los documentos que tenía frente a ella, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Entonces, Laura, con las pruebas que tienes, no debería haber complicaciones para proceder con el divorcio y obtener la custodia principal de Javier, dijo el abogado, un hombre de mediana edad con una voz tranquila y profesional. Pero necesito saber si estás preparada para lo que esto podría implicar. Rafael podría intentar complicar las cosas. Laura respiró profundamente antes de responder. Estoy preparada. No quiero pelear por dinero ni propiedades. Solo quiero asegurarme de que Javier esté conmigo, que crezca en un entorno saludable. El abogado asintió, tomando notas. En ese caso avanzaremos con los documentos. Te mantendré informada sobre cada paso del proceso. Mientras firmaba los primeros papeles, Laura sintió que finalmente estaba tomando control de su vida. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo la sombra de un matrimonio que no funcionaba, y ahora estaba lista para luchar por lo que realmente importaba, su hijo y su dignidad. Cuando regresó a casa, encontró a Rafael sentado en el sofá, mirando su teléfono. Levantó la vista al verla entrar y frunció el ceño. ¿Dónde estabas?, preguntó, como si aún tuviera derecho a cuestionarla. Eso ya no es asunto tuyo, Rafael, respondió con frialdad. He estado tomando decisiones que afectan mi vida y la de Javier. Tú deberías hacer lo mismo. Rafael apretó los dientes y tiró su teléfono sobre la mesa. No puedes simplemente sacarme de la vida de mi hijo, Laura. Él es tanto mío como tuyo. Nadie está diciendo que no puedes estar en su vida, respondió Laura. Pero las cosas van a cambiar. Yo no voy a seguir siendo la mujer que acepta todo en silencio. Javier merece algo mejor. Rafael pareció querer replicar, pero se detuvo. En el fondo, sabía que no tenía argumentos para enfrentarse a la determinación de Laura. Después de unos segundos de silencio, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Me voy. Necesito pensar. Laura no lo detuvo. Lo observó salir, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había tomado la decisión correcta, no podía evitar lamentar el hecho de que todo hubiera llegado a este punto. Pero esa era la realidad que ahora enfrentaba, y estaba decidida a avanzar. Esa noche, Laura se sentó con Javier para explicarle lo que estaba sucediendo de la manera más delicada posible. No era fácil encontrar las palabras adecuadas para un niño de 8 años, pero sabía que él merecía la verdad. Cariño, quiero hablar contigo sobre algo importante, comenzó sentándose a su lado en el sofá. Papá y yo hemos tenido algunos problemas, y hemos decidido que lo mejor para todos es vivir en casas separadas. Javier la miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Eso significa que no voy a ver a papá? Laura tomó sus pequeñas manos en las suyas. No, mi amor, vas a ver a papá siempre que quieras. Él siempre será tu papá, y siempre te querrá mucho. Pero a veces, las mamás y los papás necesitan estar separados para estar más felices y cuidar mejor de sus hijos. Javier asintió lentamente, aunque claramente no comprendía del todo. Laura lo abrazó, sintiendo una oleada de tristeza, pero también de alivio. Había dado el primer paso para construir una nueva vida para ambos, y aunque el camino por delante sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales, visitas al abogado y ajustes a la nueva dinámica familiar. Laura había logrado mudarse a un pequeño pero acogedor apartamento en un barrio tranquilo, ideal para Javier. Aunque los días eran largos y agotadores, cada paso que daba la acercaba más a la libertad que tanto anhelaba. Rafael, por otro lado, estaba enfrentando una tormenta que él mismo había desatado. Después de que Laura presentó la solicitud de divorcio con pruebas contundentes de su infidelidad, su imagen frente a la familia y los amigos quedó destrozada. Las miradas de respeto que había recibido durante años se convirtieron en miradas de juicio. Incluso sus propios padres, que habían sido sus mayores defensores, comenzaron a cuestionarlo. Un día Rafael se presentó en el apartamento de Laura sin previo aviso. Tocó la puerta insistentemente hasta que ella abrió, sorprendida de verlo allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó cruzándose de brazos. Necesito hablar contigo, Laura. Por favor, dijo Rafael, con un tono que mezclaba desesperación y cansancio.
Laura suspiró y salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de ella para evitar que Javier escuchara. «Habla rápido. No quiero que esto se convierta en una escena». Rafael pasó una mano por su cabello, visiblemente alterado. «Mi vida está cayéndose a pedazos, Laura. No entiendo cómo llegamos a esto». Laura lo miró con una expresión de incredulidad. «¿De verdad no lo entiendes? Rafael, esto no es algo que simplemente sucedió. Esto es el resultado de tus elecciones. Yo aguanté durante años intentando salvar algo que tú no querías cuidar. Pero no pensé que llegarías tan lejos. Todo el mundo me está juzgando. Mis amigos, mis padres, incluso en el trabajo me miran diferente. ¿Es esto lo que querías? ¿Arruinarme?» Laura lo miró fijamente, sin mostrar ningún rastro de compasión. «Yo no arruiné nada, Rafael. Solo dejé de encubrir tus mentiras. Si tu reputación está destruida es porque tú la destruiste, no yo». Rafael apretó los puños, frustrado. Durante años había controlado la narrativa de su vida, proyectando la imagen de un hombre exitoso y respetado. Ahora esa fachada se desmoronaba y no sabía cómo detenerlo. «Necesito que pares esto, Laura. Por Javier», imploró, cambiando de táctica. Laura soltó una risa amarga. «No uses a Javier como excusa, Rafael. Esto no es por él, esto es por ti. Quieres que todo vuelva a como era antes, pero eso nunca va a pasar. Ya no tienes poder sobre mí». Rafael parecía querer replicar, pero las palabras no salieron. Sabía que Laura tenía razón. Finalmente, después de unos segundos de silencio, bajó la cabeza. «No sé cómo arreglar esto», murmuró. «No puedes arreglarlo», respondió Laura con firmeza, «pero puedes aprender de esto. Si realmente quieres ser parte de la vida de Javier, necesitas cambiar. No por mí, no por lo que los demás piensen, sino por él. Porque te aseguro, Rafael, que no voy a permitir que crezca viendo cómo alguien manipula y traiciona a las personas que dice amar». Sin esperar respuesta, Laura regresó al apartamento y cerró la puerta detrás de ella. Apoyada contra la puerta, respiró profundamente, dejando que las emociones de la conversación se disiparan lentamente. Aunque todavía sentía algo de dolor al verlo en ese estado, sabía que había tomado la decisión correcta. En los días siguientes, Rafael enfrentó las consecuencias de sus acciones. Mónica, al enterarse de que sus escapadas amorosas habían salido a la luz y que su reputación también estaba siendo arrastrada al desastre, terminó abruptamente su relación con él. Lo dejó con un simple mensaje: «No quiero ser parte de esto». Por otro lado, sus padres, al darse cuenta de la magnitud de sus errores, tomaron partido por Laura. Su madre, Carmen, incluso la visitó en su nuevo apartamento para ofrecerle su apoyo. «Laura, siento mucho lo que pasó», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que Rafael haya hecho algo tan egoísta. Siempre pensamos que era mejor de lo que resultó ser». Laura asintió, agradecida por el gesto. «Gracias, Carmen. Sé que esto no es fácil para ustedes tampoco, pero mi prioridad ahora es Javier y asegurarme de que tenga un futuro estable». Carmen tomó sus manos y asintió. «Y lo tendrá. Siempre estaré aquí para apoyarte, Laura. Siempre». Mientras tanto, Rafael comenzó a buscar formas de reconstruir su vida, aunque las cosas no eran fáciles. En el trabajo, sus colegas empezaron a cuestionar su ética, y algunos proyectos importantes le fueron retirados. La soledad comenzó a pesarle, y aunque intentaba acercarse a Javier, notaba que el niño también empezaba a poner cierta distancia entre ellos. Laura no lo había prohibido, pero Javier, intuitivamente, parecía preferir estar con su madre. Rafael se sentaba muchas noches en la soledad de su casa, con una copa de whisky en la mano, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Por primera vez en años, comenzó a enfrentarse a sí mismo. Sabía que había perdido algo invaluable, algo que quizás nunca podría recuperar. Mientras Rafael lidiaba con su propia caída, Laura continuaba avanzando. Había conseguido un ascenso en su trabajo, gracias a su dedicación y profesionalismo, y Javier parecía estar adaptándose bien a su nueva vida. Cada día Laura sentía que se fortalecía más, que estaba dejando atrás la mujer insegura que alguna vez había sido. Aunque sabía que el camino aún era largo, por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Había enfrentado la tormenta y estaba empezando a construir algo nuevo, algo mejor, para ella, para Javier y quizás, incluso, para Rafael,
si alguna vez decidía enfrentar sus propios demonios y aprender de ellos. El apartamento de Laura estaba lleno de luz aquella mañana. Javier jugaba en la sala, armando un rompecabezas que le habían regalado los abuelos de Rafael en una visita reciente. Laura estaba en la cocina, preparando un café mientras revisaba los correos de su nuevo proyecto en el trabajo. Había logrado encontrar un equilibrio, aunque la rutina seguía siendo demandante. Sin embargo, ya no sentía el peso de la incertidumbre ni la angustia de los días pasados. El sonido del timbre interrumpió la tranquilidad. Laura se acercó a la puerta y al abrirla se encontró con Rafael. Parecía más cansado que la última vez que lo había visto. Llevaba una pequeña mochila en la mano, claramente destinada a Javier. «Buenos días», dijo Rafael con una voz menos firme de lo habitual. Laura asintió sin invitarlo a entrar. «Javier está en la sala. Puedes pasar a verlo», respondió sin mucho entusiasmo. Rafael entró, dejando la mochila en el suelo junto a la puerta. Cuando Javier lo vio, corrió hacia él con entusiasmo, lo que le dio a Rafael un poco de consuelo. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar algo de lo que había perdido. «Papá, ¿vas a quedarte a jugar conmigo?», preguntó Javier con los ojos brillantes. Rafael sonrió, aunque su expresión mostraba cierta tristeza. «Claro, hijo, pero primero necesito hablar con mamá un momento. ¿Está bien?». Javier asintió y regresó a su juego. Laura lo condujo al pequeño comedor, donde ambos se sentaron frente a frente. Rafael jugueteó con sus manos, un gesto que Laura no le había visto antes. Parecía nervioso. «Laura, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que escuches esto», comenzó con una sinceridad que ella no esperaba. Laura cruzó los brazos, manteniendo su expresión neutral. «Te escucho». Rafael respiró profundamente antes de continuar. «He estado pensando mucho en lo que pasó, en todo lo que hice, y no estoy aquí para justificarme. Sé que lo arruiné, que te fallé a ti, a Javier y a mí mismo, pero también sé que necesito cambiar». Laura arqueó una ceja escéptica. «¿Cambiar? ¿Qué significa eso, Rafael?». «Significa que quiero ser mejor, no por nosotros como pareja, porque sé que eso ya no tiene arreglo, pero sí por Javier. Él merece tener un padre que esté presente, que le dé un buen ejemplo. Y quiero que sepas que estoy trabajando en eso». Laura lo miró en silencio, intentando discernir si sus palabras eran genuinas. Había aprendido a desconfiar de sus promesas, pero algo en su tono parecía diferente esta vez. «¿Cómo piensas hacer eso?», preguntó finalmente. «He empezado a ir a terapia», confesó Rafael bajando la mirada por un momento. «Sé que tengo problemas, Laura, problemas que ignoré durante mucho tiempo, pero quiero enfrentarlos. No sé cuánto me tomará, pero estoy decidido a hacerlo». Laura sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba aliviada de que Rafael finalmente reconociera sus errores, pero por otro, sabía que debía mantener la guardia alta. Las palabras no eran suficientes. Necesitaba ver acciones. «Me alegra que estés buscando ayuda, Rafael, pero quiero que entiendas algo. Esto no cambia nada entre nosotros. Mi prioridad es Javier, y siempre lo será». Rafael asintió aceptando su respuesta. «Lo sé, y no estoy aquí para pedirte una segunda oportunidad. Solo quería que lo supieras». Después de su conversación, Rafael pasó el resto de la tarde jugando con Javier. La risa del niño llenó el apartamento, y por un momento, Laura se permitió disfrutar de esa pequeña normalidad. Sabía que no podía borrar el pasado, pero también entendía que la relación de Rafael con su hijo era importante, y no quería interferir en ello. Cuando llegó la hora de que Rafael se fuera, Javier lo abrazó con fuerza. «Papá, ¿vas a venir más seguido?», preguntó con esperanza. Rafael miró a Laura, como si buscara su aprobación. Ella asintió ligeramente. «Sí, hijo, voy a venir siempre que pueda», respondió devolviéndole el abrazo. Esa noche, después de que Javier se durmió, Laura se sentó en el sofá con una taza de té, reflexionando sobre lo que había pasado. Por primera vez, sintió que Rafael estaba intentando hacer algo bueno, no solo por él mismo, sino también por su hijo. Aunque aún quedaba mucho por sanar, esto era un paso en la dirección correcta. Laura tomó su teléfono y revisó un correo de su jefe, felicitándola por el progreso de su proyecto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar. No era perfecta, pero estaba avanzando, y eso era todo lo que necesitaba. Sabía que el camino por delante sería largo y que habría días difíciles, pero también sabía que era más fuerte de lo que había pensado.
y con Javier a su lado, no había nada que no pudiera superar. Con el tiempo, la vida comenzó a encontrar un ritmo más estable para Laura y Javier. Las visitas de Rafael se volvieron más consistentes, siempre dentro de los límites que Laura había establecido. Aunque al principio ella supervisaba de cerca cada interacción, pronto notó que Rafael parecía estar cumpliendo con su promesa de cambiar. Un día, mientras Laura organizaba papeles en la mesa del comedor, Javier se acercó con su cuaderno de dibujos. «Mira, mamá», dijo, mostrando una ilustración en la que estaban él, Laura y Rafael, juntos bajo un gran sol amarillo. Laura sonrió acariciándole el cabello. «Es hermoso, cariño. ¿Lo hiciste en la escuela?» «Sí. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia. ¿Crees que algún día papá pueda venir a cenar con nosotros como antes?» La pregunta de Javier tomó a Laura por sorpresa. Sabía que el niño anhelaba cierta normalidad, pero no estaba preparada para lo que esa pregunta implicaba. Respiró hondo antes de responder. «Tal vez, algún día. Pero por ahora papá y yo estamos trabajando para que todo sea mejor para ti. Eso es lo más importante». Javier asintió, conforme con la respuesta. Laura lo observó regresar a su habitación, sintiendo una punzada de tristeza por no poder ofrecerle una familia intacta, pero segura de que estaba haciendo lo correcto. Esa tarde, Rafael llegó puntualmente para recoger a Javier. Vestía de manera más casual de lo habitual y su semblante era más relajado. Laura se dio cuenta de que algo en él había cambiado, aunque no estaba segura de cuánto tiempo duraría. «Hola, Laura, ¿puedo hablar contigo un momento antes de que Javier salga?», preguntó, sosteniendo una bolsa de regalos en la mano. Laura asintió y lo condujo a la sala. «¿Qué pasa?», preguntó cruzándose de brazos. Rafael dejó la bolsa en el suelo y se sentó en el sofá, mirando el piso antes de hablar. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría invitarte a cenar con nosotros. No como pareja, sino como padres de Javier. Creo que él necesita vernos juntos, aunque sea por un momento, para entender que seguimos siendo una familia de alguna manera». Laura parpadeó, sorprendida por la propuesta. Al principio quiso negarse, pero luego recordó la pregunta de Javier esa misma mañana. Tal vez no era una mala idea. «¿Dónde sería?», preguntó, midiendo su tono. «Podría ser aquí o en algún restaurante que a Javier le guste. No tiene que ser nada elaborado. Solo quiero que él vea que podemos estar juntos sin discusiones». Laura lo miró, intentando discernir sus intenciones. Finalmente, suspiró. «De acuerdo, pero solo por Javier. Y quiero dejar claro que esto no significa nada más». Rafael asintió con un leve destello de alivio en los ojos. «Entendido. Gracias, Laura». Unos días después, la cena se llevó a cabo en el apartamento de Laura. Javier estaba emocionado de tener a sus padres juntos por primera vez en meses. Rafael se encargó de traer la comida, mientras Laura preparaba la mesa con la ayuda de su hijo. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Aunque al principio hubo algo de tensión, Javier, con su alegría infantil, logró romper el hielo contando historias de la escuela y mostrando sus dibujos. Rafael y Laura incluso intercambiaron un par de sonrisas sinceras, aunque ambas llenas de cautela. Al final de la noche, mientras Rafael ayudaba a recoger los platos, se detuvo por un momento y miró a Laura. «Gracias por aceptar esto. Sé que no era fácil para ti». Laura lo miró mientras secaba un vaso. «Lo hice por Javier, pero debo admitir que fue agradable. Siempre que respetes los límites, no me opondré a que hagamos esto de vez en cuando». Rafael asintió, agradecido. «Lo haré, Laura. Te lo prometo». Después de que Rafael se despidiera, Laura llevó a Javier a la cama. Mientras lo arropaba, él la miró con una sonrisa. «Gracias, mamá. Hoy fue uno de los mejores días». Laura sintió una punzada de emoción y le dio un beso en la frente. «De nada, cariño. Todo lo que hago, lo hago por ti». Cuando regresó a la sala, se permitió un momento de reflexión. Aunque el camino había sido difícil, estaba comenzando a ver los frutos de sus decisiones. Rafael parecía estar cambiando, y aunque no podía borrar el pasado, tal vez podrían construir un futuro más saludable, al menos como padres de Javier. Laura se sirvió una taza de té y se sentó en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Sabía que aún quedaban desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Por ella, por Javier y por la vida nueva que estaba construyendo. Meses después, la vida de Laura estaba en un lugar completamente diferente.
Aunque el divorcio había sido difícil, finalmente se había oficializado. El acuerdo, supervisado por su abogado, otorgaba a Laura la custodia principal de Javier, mientras que Rafael tenía visitas regulares. Lo más importante para ella era que Javier parecía estar feliz y tranquilo, adaptándose a la nueva normalidad. Un día, Laura estaba terminando de preparar la cena cuando recibió una llamada inesperada. Era de su jefe. Laura, quería felicitarte. El cliente quedó impresionado con el proyecto y gracias a tu dedicación cerramos un contrato importante. Estamos considerando promoverte al puesto de gerente. ¿Qué opinas? Laura se quedó sin palabras por un momento. Ese ascenso no solo significaba un reconocimiento a su esfuerzo, sino también una oportunidad para asegurar un futuro mejor para ella y para Javier. Gracias, señor Gutiérrez. Es un honor. Claro que estoy interesada, respondió, tratando de mantener la calma. Después de colgar, Laura respiró profundamente, dejando que la alegría la invadiera. Había trabajado arduamente, enfrentando sus propios miedos y dudas, y ahora todo ese esfuerzo estaba dando frutos. Esa noche, mientras cenaba con Javier, decidió compartir las buenas noticias. «Cariño, ¿recuerdas el proyecto en el que he estado trabajando tanto?» Javier asintió mientras mordía un trozo de pizza. «Pues resultó que salió muy bien. Mi jefe me ofreció un nuevo puesto. Eso significa que voy a tener un trabajo más importante, y quizá podamos planear unas vacaciones este verano». Javier sonrió emocionado. «¿Podemos ir a la playa? Como cuando fui con la escuela». Laura asintió, riendo ante su entusiasmo. «Claro que sí. Empezaremos a planearlo pronto». En paralelo, Rafael continuaba con su proceso de reconstrucción personal. Sus sesiones de terapia estaban empezando a dar frutos, y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, comenzaba a entender los errores que había cometido y cómo estos habían impactado no solo a Laura, sino también a Javier y a él mismo. Un día, durante una de sus visitas, Rafael decidió ser honesto con su hijo. «Javier, quiero decirte algo importante», comenzó mientras jugaban en el parque. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Javier, mirando a su padre con curiosidad. Rafael respiró hondo. «Sé que hice cosas malas. Herí a mamá y también te decepcioné a ti, pero estoy trabajando para ser mejor porque quiero que estés orgulloso de mí. ¿Me perdonas?». Javier lo miró con la inocencia de un niño y asintió. «Claro, papá, te quiero mucho». Ese momento fue un punto de inflexión para Rafael, quien prometió no volver a fallarles. Aunque sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido con Laura, estaba decidido a construir una relación sólida con su hijo. Unos meses después, Laura cumplió su promesa de las vacaciones. Viajaron a la playa donde Javier pudo correr por la arena y jugar en las olas mientras Laura lo observaba desde la orilla. En un momento, mientras Javier construía un castillo de arena, se acercó a su madre y le dijo: «Mamá, eres la mejor». Laura lo abrazó, conmovida por sus palabras. En ese instante, supo que había hecho lo correcto al priorizar el bienestar de ambos, incluso cuando las decisiones habían sido difíciles. La historia de Laura y Rafael no terminó con una reconciliación romántica, pero sí con algo mucho más importante: respeto mutuo y la capacidad de trabajar juntos por el bienestar de Javier. Laura continuó avanzando en su carrera, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza e independencia para su hijo, mientras Rafael aprendió a ser un mejor padre y poco a poco un mejor hombre. El renacimiento de Laura no fue solo personal, sino también emocional. Había aprendido que la verdadera felicidad no depende de otra persona, sino de uno mismo. Y con Javier a su lado, sabía que no importaba qué desafíos trajera el futuro, estaba lista para enfrentarlos con valentía y amor. Mientras miraba a Javier correr por la playa, con el sol poniéndose en el horizonte, Laura sonrió. Era un nuevo comienzo, y esta vez estaba segura de que sería el mejor.